Hola Capricornio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido un vídeo más al canal, espero que estés muy bien. Capricornios, chicos, chicas, todos los que os estáis uniendo al canal, sed bienvenidos, espero que estés muy bien. Yo soy Jess, me presento y muchísimas gracias por vuestras interacciones, comentarios que estoy recibiendo en las lecturas. Mi canal es muy variado, hay mucho contenido esotérico de mucho tipo, tenéis cursos gratuitos, tenéis charlas, tenéis lecturas mensuales, tenéis interactivos, tenéis de todo. Así que echadle un ojito a todo y muchísimas gracias por compartir este rato conmigo. Capricornio, comenzamos con tu lectura de tarot mensual para junio. Vamos a ver una lectura general. Vamos a dejar que el tarot, el oráculo, hable de forma general, un 3x3, una tira de 3x3. Vamos a dejar que nos marque un poco la pauta del mes, ¿de acuerdo? Vamos allá, Capricornio, signo de tierra, sol, luna y ascendente. Están saliendo muchísimas lecturas del mes muy centradas en cambios y para ti, Capricornio, no es diferente. La carta central ya nos habla de cambio. Fíjate. La carta central ya nos está hablando de cambios. Y cambios importantes, ¿eh? Capricornio nos está hablando mucho también. Ahora te voy a comentar un poquito. En varios aspectos, varios ámbitos. Generalmente nos habla de cambios en todos los sentidos, ¿vale? Pero también nos está hablando de posibles mudanzas, posibles viajes, posibles movimientos que vayas a hacer durante este mes de junio o que ya tengas planeados. Capricornio, nos habla también de la resolución de aspectos judiciales. Tenemos la carta de tribunal, ¿vale? La carta de tribunal nos habla de asuntos, ya sean asuntos financieros, asuntos de juicios, asuntos de papeleos que están pendientes por solucionar y que este mes de junio van a dar un cambio y se va a dar una resolución. Básicamente, Capricornio, lo que yo veo aquí es una notificación, algo que recibes, un mensaje que te da una resolución a un problema, a un conflicto, a una situación que estaba pendiente relacionado con temas de papeles, de juicios, de negocios, ¿vale? En primer lugar, el aspecto más importante. Ahí es donde se abre una nueva etapa para ti con esta situación de cambio. Los cambios van a venir en aspectos generales y también hay cambios relacionados con una persona que es de tu interés. Ojo al dato. Hay una situación del pasado, Capricornio, que también arrastras, una situación que puede tener mucho que ver con esto que estamos viendo del tema de papeleos o situaciones judiciales, que llevabas tiempo esperando, una situación que a ti te provocaba bastante estrés mental o bastante tensión mental y que no le veías salida y ahora en este mes de junio parece que vienen notificaciones, vienen resoluciones con respecto a este tema. Pero también te digo que con una persona también hay situaciones del pasado que están pendientes por solucionar. También hay situaciones del pasado que parece que ahora se presenta la oportunidad de poder solucionar con este alguien. Hay una persona de tu interés con la que puede suceder algo que no esperas y la carta de cambio nos habla de un cambio relacionado con esta persona. Hay un sentimiento de preocupación aquí este mes de junio que está relacionado con este tema, ¿vale? La lectura se ambienta en cambios en ámbitos muy generales, ¿vale? Pero me están saliendo varias personas, una de ellas es alguien que es de tu interés, puede ser alguien en aspectos amorosos, puede ser alguien en aspectos de amistades, pero es una persona muy concreta y parece que algo se quedó en el aire en el pasado y parece que este mes de junio viene el momento de poder solventar esta situación pendiente con este alguien que te interesa y es una situación que también te preocupa. ¿Vale? Es una situación que también te preocupa porque hasta cierto punto, al ser una persona de tu interés, pues es alguien que está en tus pensamientos. De hecho, lo tenemos aquí. Y ciertamente también llevabas a lo mejor tiempo esperando poder solventar esta situación, poder aclarar algo, poder sacar algo en claro con este alguien. Y pues es muy, muy, muy probable que este mes de junio se venga una situación de ofrecimiento por parte de esta persona y que te encuentres con una sorpresa. Nos salta un poco la carta de regalo, que es una carta que nos habla de ofrecimiento, de invitaciones por parte de este alguien, Capricornio, y es algo positivo, ¿vale? Es algo positivo. Se vienen cambios en muchos aspectos, cambios, resoluciones de problemas, de conflictos. Si no estás en ninguna situación de conflicto, Capricornio, pues simplemente nos habla de cambios para mejor, ¿vale? Cambios para mejor en aspectos laborales, que también nos traen, pues, como no, tribunal, papeleos, situaciones donde también en aspectos laborales, si estás desempleado, podemos hablar de oportunidades de trabajo que vienen de la mano de alguien que conoces y que también dan un giro en tu vida y también se supone un giro a nivel financiero. La última carta del mazo, Capricornio, nos habla de riqueza imprevista, que nos habla un poco de una situación financiera que se va a ver solventada durante este mes de junio, donde ya, pues un poco a nivel económico, la tranquilidad te invade
sobre todo si estás desempleado, por esta oportunidad que viene, porque la situación de cambio también es positiva para la situación laboral, Capricornio, y nos habla de encontrar un trabajo que tiene pinta de ser estable a futuro. Tenemos un contrato a firmar, tenemos también papeleos, no solamente incluimos tema de conflicto, sino que la lectura también la puedo abarcar en otros aspectos o dar mensajes bastante amplios para varias situaciones que podéis estar pasando. Riqueza imprevista, la última carta. Nos habla un poco de una situación de suerte, ¿vale? Una situación de suerte, una situación de oportunidades imprevistas que pueden ser mucho más positivas de lo que pensabas, ¿vale? De todas formas, ya te digo, esta situación con esta persona, Capricornio, si te preocupa el tema amoroso, es bastante probable que se pueda ver solventada y que se pueda dar la oportunidad de poder hablar con este alguien y de forma fortuita, ¿vale? De forma sorpresiva, poder solucionar esto con esta persona, por lo que te digo que hay muchas posibilidades abiertas de que pueda suceder algo con ese alguien que te interesa en aspectos amorosos, ¿vale, Capricornio? Vamos a ver la lectura de oráculo, ¿vale? Quiero ver un poco el oráculo, lo que te dice, Capricornio. No hemos terminado. Vamos allá. Recuerda, Capricornio, que te voy a dejar por aquí también algunos interactivos que están en el canal que te pueden ayudar un poco a complementar esta lectura. Son interactivos también atemporales que te pueden servir para cualquier momento. Te dejo por aquí la lista de reproducción. Vamos a ver el oráculo. ¿Qué te dice, Capricornio? Vamos a ver. Vamos a verlo. Barajamos almas gemelas. Fíjate que esta lectura de oráculo, bueno, no sé, yo creo que lo he dicho en alguna ocasión, pero yo el concepto de alma gemela no lo tengo tanto como se presenta por aquí por YouTube, ¿vale? Yo el tema de almas gemelas no lo presento exactamente como lo que es. Considero que un alma gemela no es otra parte de tu alma en otra persona, ¿vale? Básicamente. Vamos a ver, más cartitas para ti. Es hora de marcharse. Bueno, mira, Capricornio. Cositas que te dice el oráculo aparte en esta lectura. Nos habla también, aparte, de situaciones este mes de junio, Capricornio, donde es muy posible que también te sientas solo con respecto a diversas situaciones de conflicto que se puedan presentar. O sea, aquí hay mucho que ver, ¿vale? Hay mucho que ver a lo largo del mes y tan pronto como la lectura anterior ha sido positiva, ha sido bastante positiva, también estamos viendo un lado que no ha salido en la lectura anterior con el oráculo. Y es que, Capricornio, también te digo que puede ser un mes, es ciertamente para algunas personas, donde también haya que hacer algo a cambio de todo esto tan positivo que hay, ¿vale? Es como un trabajo de reequilibrio, por así decirlo, donde también tendrás que marcharte de algunas situaciones, donde también tendrás que marcharte tal vez de algunos vínculos con personas, sobre todo con personas, ¿vale? Esta tirada de oráculo siento que ya se ambienta mucho más en relaciones y personas antes que en trabajos, ¿de acuerdo? Siento que está muy ambientada en el tema afectivo, Capricornio. Veo una gran necesidad de alejarte de algunas personas. Alejarte de algunas personas y de también estar un poco en soledad, Capricornio, porque lo necesitas, ¿vale? La carta del huérfano nos habla de esta soledad, la carta de caos y conflicto nos habla también de conflictos que pueden detonar con personas y relaciones este mes de junio, con personas que a lo mejor tú tenías en un pedestal, personas que a lo mejor tú considerabas como un alma gemela, personas con las que tú tenías una ilusión muy puesta y resulta ser que no tiene nada que ver con lo que tú pensabas, Capricornio. Entonces, una de cal y otra de arena, ¿vale? No es algo negativo exactamente, no lo podemos ver como algo negativo, sino como una situación de aprendizaje. O sea, no quiero que te tomes esto como un castigo. La vida no te está castigando, la vida simplemente te está desvelando algo que necesitas saber con ciertas personas de tu entorno. Y la carta de es hora de marcharse nos está hablando bastante claro en este sentido, Capri. Sinceramente, necesitas abandonar ciertos vínculos para poder también aprovechar otros nuevos que vienen. ¿De acuerdo? Se trata un poco como de renovar. Te estoy diciendo, te he dicho al principio que se viene una energía de cambio en todos los aspectos. Y los cambios son positivos, ¿vale? Independientemente de que haya una decepción o no la haya, cuando ocurre esto, cuando ocurre una decepción, es porque la vida considera que necesitas saber esto, que no tienes por qué estar ciego. O sea, seguramente incluso algunos de vosotros habréis estado ciegos con algunas personas
y agradeceréis que la vida os muestre la verdad y agradeceréis que la vida os muestre la realidad sobre esa persona. Entonces no es un cambio negativo, ¿vale? Hay que mirarlo con perspectiva de enriquecimiento, no como perspectiva de dolor. Sabemos que hay cambios que duelen y es doloroso que nos decepcionen, pero ¿qué prefieres? ¿Seguir estando ciego y compartir tu vida y tu confianza con una persona que te está engañando? ¿O descubrir la verdad que te duele un poco, pero realmente poder buscar tu propia felicidad con alguien que de verdad lo vale y merece la pena? Párate a pensar un poco en esto, ¿vale? Cuando decimos que algo es negativo tenemos que pensar muy bien si realmente es negativo o no lo es. Yo sinceramente pienso que es verdaderamente negativo estar ciego ante una persona que no está siendo sincera, ¿vale? De hecho te dice, la sinfonía inacabada, cosas que tienen que acabarse, ¿vale? Situaciones que tienen que terminar, situaciones que tienen que cambiar en tu vida personal, con relaciones y demás. Y sí, veo situaciones de caos y conflicto muy necesarias para que te des cuenta y te quites esa venda de los ojos. Capricornio, sinceramente, no te enfades conmigo. Déjame tu comentario si te resuena un poco la lectura, porque yo siento que esto no solamente para Capricornio, sino para muchas personas que no sean de este signo, pero si sean luna o ascendente, creo que también les puede servir de mucho este mensaje, Capricornio. Así que, Capricornio, por aquí te dejo, si eres nuevo, interactivos y los vídeos que considero que pueden ser de utilidad para complementar esta lectura. Hasta aquí la lectura del mes de junio, espero que te haya gustado y muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Capricornio, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.